En el módulo de sources vamos a poder encontrar todas las revistas. Hay 42.180 indexadas, de esas 25.000 son activas. Es decir, que cumplen todavía los estándares mínimos para permanecer en el índice, y las otras pues aparecen allí con los documentos que fueron indexados durante el periodo que estuvieron indexadas. Las métricas de revistas se pueden resumir, las que se encuentran en Scopus no están todas, pero las principales en esta página, en donde la principal es SiteScore, ya vamos a hablar de eso, y este es el puntaje de SiteScore, y así aparece ordenado por omisión. El percentil en SiteScore, ustedes saben perfectamente, los percentiles son una medida estadística de agrupamiento, de división. Entonces, estos son los percentiles en los que se divide todo ese ranking. El número de citaciones, la cantidad de documentos, el porcentaje de citación, el SNP, que es otro indicador que genera una institución diferente al Elsevier, diferente Scopus, es un instituto que queda en la Universidad de Leiden. El SJR, que es otro ranking, entonces ya llevamos 3 rankings, SiteScore, SNP y SJR. El SJR tal vez es el más conocido por todos, es el Chimago Journal Ranking, que tampoco lo genera Elsevier ni Scopus, lo construye y lo calcula el Instituto Chimago en España. Y cuál es el editor, cuál es la editorial. Y aquí tenemos por años, porque cada año se genera una nueva clasificación. Entonces, por años podemos tener los rankings. Entonces, para 2018 o 2019, bueno, aquí nos van a decir los valores que tenían todas estas revistas para el año 2019. Pero vamos a volver otra vez al 2020. Entonces, en general, eso es lo que se ve en el listado general, claro. Veamos cómo se ve eso dentro de cada revista. Entonces, si yo hago clic sobre cualquiera de los títulos de las revistas, se me va a abrir como una especie de página web para cada una de ellas. Y podemos aquí ver la información. Entonces me dice cuál es el nombre, cuál es la cobertura en Scopus. Entonces me dice que desde el 50 hasta la actualidad ha sido indexada, que la última suscripción en la biblioteca fue enero del 90 a diciembre del 99. Eso a usted le sale diferente. A mí me sale así por lo que estoy utilizando la cuenta del Elsevier. ¿Quién es el editorial? ¿Cuáles son los identificadores persistentes de ese número, de ese título, perdón? Es decir, que con estos son como números de identidad específicos. Las áreas, las áreas en las cuales está clasificada la revista dentro de la clasificación de Scopus, qué tipo de documento es, y aquí me dice que es una revista, y acá tengo los 3 rankings, el ranking de SiteScore, el ranking de Chimago y el ranking de SNP. Si se dan cuenta, todos los 3 tienen un puntaje diferente porque los 3 tienen una metodología diferente de construirse, de construcción. Aquí yo tengo unos habladores que me dicen básicamente una definición muy concreta, muy somera de lo que significa cada una de las métricas que yo podría investigar más a profundidad. Entonces, tengo esas métricas. Aquí están hablándome de una mejora que se hizo al SiteScore. Y SiteScore, aparte de ser un cálculo que es este de acá, que este sí es de Scopus, sí es del Elsevier, es el único de estos 3 que se generan en Scopus y en Elsevier, y por eso está la metodología descrita tan en detalle en la página, porque digamos, fue inventado por alguien en la empresa, mientras que el SNP y el SJR son de 2 instituciones diferentes al Elsevier, por eso no podemos poner todo el detalle. Y si ustedes quisieran saber todo el detalle, tanto de Chimago Journal Ranking como de SNP, les toca ir a las páginas donde se hacen esos reportes en cada una de las 2 instituciones. Entonces vemos cómo el SiteScore, volviendo al SiteScore, es un indicador que es similar al factor de impacto. El factor de impacto no lo van a encontrar en Scopus porque el factor de impacto lo calcula una empresa que se llama Clarivate. Y los productos de Clarivate son los que tienen autorizado presentar el factor de impacto. El factor de impacto es una métrica que es similar al SiteScore, solo que en vez de
tratar de 4 años, como ustedes se dan cuenta aquí, el cálculo es de las citaciones para esa revista entre 2017 y 2020, 4 años, sobre el número de documentos que produjo la revista entre 2017 y 2020. El factor de impacto es más o menos lo mismo, solo que por 2 años, de 2017, digamos de 2020 a 2018 diría. ¿Por qué? Pues porque así se construyó ese indicador es del 84, mientras SciScore es del 2011, tal vez, es supremamente reciente. Entonces, en esa época, cuando se inventó el factor de impacto, pues había muy pocas revistas y muy pocas métricas. Y se consideró que 2 años era buen tiempo para contar las citaciones de una revista. Hoy día sabemos que, dependiendo de las áreas del conocimiento, eso no está tan bien. Hay unas disciplinas que se toman más tiempo en ser citadas, por ejemplo, matemáticas, ciencias sociales, artes y humanidades se demoran mucho más en colectar las citas. Entonces, por eso se amplió este rango. Y aquí vemos el 2020, que ya se acabó, ya se calculó. Y este es el cálculo de ese valor de SciScore para esta revista. Y acá lo que me va mostrando es cómo va en el año en curso. Entonces, para el año en curso, el número de documentos pues no va a cambiar. Bueno, puede ir cambiando en el año, mentiras, porque es hasta 2021. Y el número de citaciones en los 4 años anteriores pues también. Entonces, ese es el valor del SAISO calculado en caliente, digamos, a la fecha. Mientras este es el calculado ya definitivo. El último año fue el año pasado. El rango, hay otro valor de SciScore que es el rango. Entonces, en 2020, las revistas, en cada una de las áreas se les hace un rango y se mira de acuerdo a la citación, al valor de SciScore, en qué posición queda. Entonces, esta revista está clasificada en medicina dentro del área de oncología y en medicina dentro del área de hematología. Y si se dan cuenta, en oncología hay 340 revistas identificadas y en hematología hay 123 revistas. En oncología, esta revista es la primera, de 340. Y en hematología es la primera, pero de 123. Entonces, no necesariamente una revista va a estar en el mismo puesto dependiendo del área del conocimiento. Eso va a cambiar. Y el área del conocimiento se asigna de acuerdo a los contenidos de la revista. Entonces, Diana, esto a grandes, pues bueno, a grandes rasgos son las métricas más relevantes con respecto a revistas. Perfecto, Carlos. Una consulta. El módulo de fuentes, tú mencionabas, no solamente vamos a encontrar detalles de revistas, sino también de libros y otro tipo de contenido. Eh, ¿Estas métricas de las que nos acabas de hablar aplican para algo que no sea revistas? ¿El SciScore, el SJR y el SNP? De pronto para conferencias, pero no todas, no todas. No todas las métricas. Usualmente se usan para revistas. Digamos que lo apropiado es utilizarla para revistas. Uno la podría calcular para cualquier cosa, porque pues es el número de citaciones sobre el número de documentos. Entonces eso aplicaría a cualquier tipo de documento, pero lo apropiado es utilizarlo para revistas. Perfecto. Bueno, siempre que se está trabajando una investigación y uno a punto de terminar o en algún momento de la investigación se pregunta en dónde podría yo publicar. Y hay Correcto. muchas opciones, ¿cierto? Ujú. ¿Qué funcionalidad nos ofrece Scopus para poder tener una información o una decisión informada de dónde podría yo publicar? ¿Cuál sería la mejor opción para mi artículo? Bueno, aquí hay varias posibilidades. ¿Quieres que hagamos algún caso en específico? ¿Te interesaría, digamos, algún tema o algo para explorarlo? En la sesión pasada estuvimos revisando COVID, Ok, que es el tema de moda. Entonces, si en bueno. este momento estoy terminando un artículo, una investigación acerca de COVID, ¿en dónde sería más indicado publicar? Pues mira, yo haría lo siguiente. Yo haría una búsqueda sobre COVID, ¿cierto? Como la que tengo acá. Entonces, esta búsqueda es una búsqueda de COVID y me dio que hay 216.225 documentos como resultado. Pero esos son documentos, esos no son revistas. Y tu pregunta es en dónde publicar, en qué revista, ¿cierto? Yo me puedo ir a analizar resultados de búsqueda.
que es nuestra página super mágica donde están todos los poderes de análisis. Y entonces, en esta página de resultados de búsqueda, solo recordar que aparecen primero los documentos por año, y como es COVID, COVID no existió sino hasta el 2000, hasta finales del 2019. Por eso esto parece una línea de muertos 0,00000, y acá en 2019 aparecen los primeros artículos, y en 2020 y 2021 ya es un tema de investigación con más de 100.000 artículos. Entonces, hay que tener en cuenta que es muy poco probable que haya una revista de COVID, aunque quién sabe, pero es que solamente hay dos años de tema, entonces hay que ver en dónde fue que publicaron. Y acá está la gráfica. Entonces yo voy a hacer una cosa. Primero no voy a mirar desde 1951, sino voy a mirar desde 2019 a 2022. Ya hay artículos comprometidos para el 2022, así es el tema. Entonces como yo ya sé que el COVID no existía antes, pues entonces voy a mirar desde los años en donde está esa revista. Claro, para otro tema, pues uno mira todo el histórico. Lo que pasa es que si no hago esto, esta gráfica no se va a poder entender. Si pongo desde 1951, vamos a ver aquí gráficamente, pues vamos a ver todo muy amontonado. Entonces aquí ya los puedo ver un poquito más separaditos y es más fácil entender. Entonces, ¿qué podemos ver, Diana? Mira, la revista en donde más se ha publicado es el International Journal of Environmental Research and Public Health, que tiene 2084 documentos. Después Plus One, después BMJ, que esto es, ya no me acuerdo. Después Journal of Medical Biology, después Clinical Research, después Sustainability de Suiza, y después Scientific Reports. Y acá vemos las gráficas. Entonces vemos cómo el International Journal of Environmental Research es el que más publicaciones tiene. Esto está interesante, pero esto es solamente por número de artículos. Y tú me estás preguntando que en qué revista podría publicar. Sí, porque ahí veo, por ejemplo, muy buenas opciones, pero ¿cómo puedo seguir profundizando en eso? Claro, porque es que no solo la cantidad de documentos es importante, hay que evaluar otra serie de características. Entonces, hay una posibilidad, cuando yo me voy por esta ruta, fíjense que aquí hay una cosa encima de la gráfica que dice compare fuentes utilizando todos los valores, los indicadores que acabamos de ver. Entonces, yo me puedo ir a esa página. Me voy a comparar fuentes y esto me va a abrir un recurso interesante que tiene Scopus, que es este de comparar fuentes, de comparación de fuentes. Entonces, me dice que puede comparar hasta 10. Yo no sé cuántas había seleccionado anteriormente, ¿cierto? Aquí me dice, para empezar su comparación, haga una búsqueda y después vayan añadiéndolas. Pero nosotros veníamos de una selección de una revista. Entonces traje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Yo podría añadir otras. Por ejemplo, bueno, aquí están los títulos que descargamos, que trajimos, ¿no? Plus One, el International Journal of Research. ¿Se acuerdan que esta era esta era la de mayor cantidad de documentos, ¿no? Miren sobre el ranking de SciScore, no es la más alta. Entonces, no es solamente por la cantidad de documentos que uno se tiene que guiar, para eso están estos valores. Entonces, esta de aquí, no, perdón, esta verdecita, Journal of Medical Biology, en 2020 se puso por encima de las otras revistas, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo un valor distinto. Claro, es una revista de virología médica que no tenía tanto interés, pero después del COVID se volvió una revista en donde todo el mundo quiere encontrar información. Pues por eso esta revista parecería que se sube tanto digamos, en ese ranking de SciScore. Y aquí vemos la dinámica de cómo han ido funcionando esas revistas en los últimos años. Sin embargo, vemos que, ya sabemos, COVID es una cosa que arranca básicamente en 2019. Y fíjense que todas las dinámicas de las otras revistas permanecen iguales, mientras que la de virología se sube un montón.
Pero bueno, el ranking más conocido por todo el mundo usualmente es el SJR, el de Chimago. ¿Qué es lo que pasa con el ranking de SJR? Ah, qué burrada dice. Con el ranking de SJR pasa una situación, con el ranking de SiteScore pasa una situación, y es que el ranking de SiteScore solamente, si voy a comprar entre revistas, deben ser revistas de la misma área. No es una buena práctica comparar con SiteScore revistas de diferentes áreas, porque las citas esperadas para diferentes áreas de investigación son distintas. Entonces, incluso dentro de la medicina, no es lo mismo publicar en virología que publicar, por ejemplo, en chikungunya, o publicar en artritis reumatoidea o en trasplante de riñón. Entonces, todas las áreas tienen una dinámica diferente de citación. Por eso, cuando uno va a calcular con SiteScore, tiene que cerciorarse que todas sus revistas estén en la misma área, cosa que yo aquí no estoy absolutamente seguro, ¿cierto? Porque yo no busqué por áreas de revistas, sino por tema. Entonces, puede que estas revistas estén de diferente área. Entonces, yo, para comparar, no debo guiarme tanto por SiteScore. Para eso tengo estas otras dos métricas, SJR y SNP, que ellas sí ponderan por el área del conocimiento. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Fíjense que la dinámica de ese valor, de ese ranking de esas revistas, ha cambiado mucho en comparación al de SiteScore. Vemos acá que, por ejemplo, Plus One tiene una subida muy grande en 2008, 2009, 2010, y después descendió, y vemos que está ya en 2020, está de tercera, después de BMJ y después de Scientific Reports. Entonces, si yo me quiero guiar por el ranking de Chimago, pues en este caso BMJ tiene mejor puntuación. Pero no es la única vista que tenemos. Yo también tengo el SNP, y el SNP también me permite ponderar por área del conocimiento. Entonces yo puedo comparar revistas de cualquier tipo, tanto con Chimago como con SNP. Y fíjense que BMJ sí está por encima, un montón por encima de las dos. Entonces, esto puede ser interesante. Hay otras cosas como, por ejemplo, las citaciones por año. Entonces, si yo quiero que mi artículo sea citado, pues yo busco una revista en donde parezca que lo citan mucho, y está Plus One y está Scientific Reports, BMJ no. Entonces, empiezan aparece una aparente contradicción, pero no son contradicciones del todo, porque es que cada métrica le da una vista distinta, es un ángulo diferente, y yo tengo que tomar una decisión basado en la mayor cantidad de criterios de decisión. Este es, por ejemplo, los documentos por año, que ya habíamos visto que, que no, era International Journal of Environmental Research, tenía muchos documentos, pero estos de COVID, ¿no? Entonces, aquí salen pues casi nada. El porcentaje de no citados por año es otra métrica que puede ser interesante. Entonces, si tú me preguntas en este momento en qué revista podrías publicar sobre COVID, yo veo que dentro de las áreas, dentro de las comparaciones, y cuando miramos las métricas que contemplan una ponderación por área del conocimiento, veo que tanto en SNP como en SJR, BMJ es la revista en donde digamos, hay un mayor impacto normalizado. Y yo te recomendaría que miraras, revisaras BMJ en primer lugar, y después, aquí está, este no los discrimina tanto a las otras, no me gusta eso. Este discrimina un poquito más. Entonces, sí, igual Scientific Report de segundo, y de pronto evaluar los de tercera opción, para incluir otras variables como por ejemplo el costo, la velocidad de publicación, la velocidad de respuesta de la primera respuesta y cosas de esas. Esto Perfecto. recomendaría ya. Perfecto. María nos pregunta qué palabras clave utilizaste tú en la búsqueda. Para SARS-CoV-2, estas. Ouch.
Ahí están. Ok, perfecto. Bueno, en revistas también se habla de cuartiles, ¿no? ¿Qué Sí, son cuartiles y dónde en Scopus puedo yo ver estos cuartiles de las revistas? bueno, aquí hay una cosa que es muy importante y es que los cuartiles son una medida estadística, ¿no? Si yo busco cuartil, me van a aparecer me van a aparecer las definiciones de qué es un cuartil, ¿no? Aquí está en Wikipedia qué es un cuartil. Esto es una medida estadística, esto no tiene nada que ver en términos crudos, no tiene nada que ver con revistas. Son cuantiles, ¿cierto? Que me dividen un ranking, un listado ordenado en cuartos. Pero los cuantiles pueden ser también percentiles, quintiles, hay deciles. Sin embargo, cuando yo quiero dividir en cuatro con una distribución estadística, pensando en una distribución estadística normal, lo hago en cuartiles. Entonces, un cuartil es la cola de la distribución menor, el otro cuartil es de la media hacia la distribución menor, el otro es de la media hacia la distribución mayor y el otro es la cola de la distribución mayor. Eso es básicamente la definición de un cuartil. Entonces los cuartiles los trabajamos como si fuera un concepto universal, como si fuera la tristeza o la felicidad o yo no sé. Y no se puede. Los cuartiles son una medida estadística que se le aplica a un ranking específico, a cualquier ranking. Ustedes pueden tomar la Liga de Fútbol Mexicana, mirar cuál quedó primero, segundo, tercero y así organizarlos hasta el final y dividirlos en cuartiles y decir cuáles son los equipos del cuartil mayor y cuáles son los equipos de fútbol del cuartil menor. Entonces, cuando hablemos de cuartiles, tenemos que ser muy específicos y decir cuartiles de qué ranking. En Scopus, ustedes el único cuartil que encuentran, que son estos de acá, son los cuartiles de SiteScore, no los de Chimago. Solo los cuartiles de SiteScore, porque es la única medida que tenemos en Scopus calculada dentro de Scopus. Si ustedes quieren ver los cuartiles de Chimago, tienen que irse a la página de Chimago, que también tienen un listado con sus cuartiles. Entonces, en Scopus están los cuartiles, pero de SiteScore. Entonces, si yo pico acá, segundo cuartil, lo que voy a hacer es limitar, miren, aquí están los tipos de documentos, revistas, series de libros, conferencias y trade publications. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar las revistas de segundo cuartil, selecciono estos dos filtros y me van a quedar las revistas del cuartil 2 de acuerdo al ranking de SiteScore universal para todas las publicaciones que se encuentran dentro de Scopus. Por supuesto, aquí puede haber revistas de diferentes áreas. Entonces yo tengo que ser cuidadoso de cómo estoy haciendo esa filtración. Pero entonces, en Scopus, para resumir, los cuartiles que hay son cuartiles de SiteScore. Si ustedes quieren buscar los cuartiles de Chimago o los cuartiles de SNP, que no sé si tenga, tienen que ir a la página de Chimago eh, o de SNP. Entonces, cuando ustedes hablen de cuartiles, verifiquen cuartil de qué, porque posiblemente lo que ocurre casi siempre, y es un malentendido que es súper común, es que están hablando de cuartiles de Chimago y cuando entran en Scopus ustedes lo ven en otro cuartil. Pues claro, porque son dos medidas diferentes. Una cosa es un cuartil en un ranking y otra cosa es otro cuartil en otro ranking. Perfecto, Carlos, gracias por la aclaración. Bueno, tenemos dos preguntas en el chat. Luisa nos escribe, ¿ninguno de estos score toman en cuenta o ponderan porque sean publicaciones abiertas? Por ejemplo, Plus One puede ser más citada porque los artículos son de acceso libre. No necesariamente. O sea, eso no es del todo cierto. Una revista que sea de acceso abierto no quiere decir que sea más citada que una revista que sea de suscripción. Eso no es del todo cierto. ¿No? O sea, no se puede aplicar de forma general. De pronto para algunas áreas o para algunas regiones, pero no es una premisa del todo cierta. Y no hay ningún ranking que contemple el modelo económico editorial. Ok.
Verónica nos pregunta, quisiera saber si con la suscripción con la que cuentan los institutos nacionales y en particular el INCAN, podemos hacer este tipo de búsqueda. Verónica, con el periodo de prueba que tienen ahorita los institutos, sí, todo lo que hemos visto lo van a poder explorar, tanto lo que vimos la semana pasada como lo que estamos viendo hoy. Entonces, pues la idea es que puedan volver a ver estas repeticiones y explorar ustedes mismos con la herramienta, y si tienen algunas dudas o quieren saber más acerca de un tema, pues nos escriban y podamos ampliar la información. Pero pues mientras se tenga la suscripción, creo que está hasta el 4 de agosto, si no estoy mal, va de 5 de julio al 4 de agosto. Pero sí, todo esto que estamos viendo lo van a poder explorar. Bueno, Carlos, pues creo que hemos barrido bastante acerca de las fuentes, de cómo puedo explorar una fuente e incluso comparar una fuente con otra. Em, Me gustaría pasar a hablar de las funcionalidades para el autor. Cuando estamos desde el rol de autor, hemos dicho y hemos mencionado en las introducciones de Scopus que algo importante que hace Scopus es desagregar la información que se contiene en un artículo, ¿no? Eso quiere decir que no solamente va a encontrar información del artículo, sino también de quién lo escribe y de las afiliaciones en el que en ese momento o sobre las cuales se publica, las que está asociado el autor. ¿Cómo puedo yo en Scopus revisar el impacto de un autor? ¿Sí? ¿Qué Bien, métricas puedo yo ver alrededor de un autor? Y, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si los temas o los temas a los que más ha contribuido un autor, en dónde puedo ver yo eso? pues mira, sigamos con el mismo ejemplo de COVID para no hacer otra búsqueda. Y aquí vemos que de los 216.275 artículos son de este señor, o participa este señor como autor en 2 años. Vaya, qué señor tan prolífico. Y este también está un poquito prolífico, ¿no? 237 artículos ha aparecido el señor en 2 años. Eso es una brutalidad. 2 años, ¿cuántos días son? ¿1000 días? 1000 y pico de días, ¿no? ¿2 años? Sí. No, 1200 y pico de días, ¿cierto? Pues este No, señor sacó un artículo cada semana, más o menos. No menos, 2 artículos por semana, una cosa así. Qué cosa 730 días, ¿no? 2 años. Sí, 2 años. Un poquito salvaje la cosa. Bueno, vamos a mirar entonces, en realidad, qué se pasa con este par de personajes. Entonces, este señor Yuen Kaye, que se llama Yuen Kwong Yong, no sabemos nada de él, pertenece a la Universidad de Hong Kong y ha trabajado, bueno, esas son todas las formas en las cuales aparece el señor, y el señor ha trabajado en todas estas instituciones. Pues el señor es una eminencia, pues porque está desde 1973 publicando, seguramente tiene muchos amigos en muchos lados. Todo en Hong Kong, parece, y en China, ¿no? En China continental. Nada, sí. Por acá estuvo el señor en Estados Unidos, en sus años mozos. En 2000, antes del 2000, estuvo en Estados Unidos mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí vemos, eso es lo primero, el señor ha participado, digamos, ha estado en muchas instituciones. Las áreas en las que investiga el señor o ha investigado en toda su historia son estas: medicina, inmunología, microbiología, bioquímica, genética molecular, farmacología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en este caso, pues sí, bueno, está todo muy pertinente con el coronavirus. Este es el identificador del señor, o sea, este es como el número con el cual ustedes lo pueden buscar en Scopus y van a saber que siempre va a ser él, porque es que, por lo menos a mí, que soy medio disléxico, cuando escribo estos nombres asiáticos, siempre la embarro. Entonces, esto para mí es complejo de escribir, o lo copio y lo pego, o utilizo el número identificador, que es más fácil porque sé que voy a ir a la fija a las publicaciones del señor. Entonces, ya entrando a las métricas, yo veo que acá el señor ha publicado 1121 artículos, o ha estado mencionado en 1121 artículos, y esos 1121 artículos
han colectado 86.981 citas. Qué barbaridad. Y lo han citado 54.394 documentos. Qué bestia. Y su índice H es de 120. ¿Eso qué significa el índice H? Que es una de las métricas. Bueno, lo mismo con el índice H. El índice H no tampoco es una cosa universal. El índice H no es tampoco ni como la tristeza ni como la felicidad que es universal. El índice H también depende del sistema de información que yo esté utilizando. Entonces no existe el índice H, no hay un índice H para una persona. El índice H se calcula dependiendo del sistema de información en el que esté. Entonces, si yo voy a hablar del índice H de alguien, tengo que mirar qué sistema de información en dónde se está calculando. Entonces, yo puedo tener el índice H de Scopus, puedo tener el índice H de Google Scholar, puedo tener el índice H del repositorio institucional, puedo tener el índice H, dependiendo del sistema de información, yo calculo un índice H. Entonces, en este caso es el índice H de Scopus. No es que haya un índice H mejor o un índice H peor. Lo que hay son diferentes contenidos en las bases de datos. Eso es importante que ustedes lo sepan. No todas las bases de datos tienen la misma información. No es lo mismo la información que está en Google que la que está en Scopus, que la que está en Web of Science. Entonces, los índices H no son comparables. Y hay que decir siempre también cuál es el apellido del índice H. Entonces, ¿qué significa que este señor tenga un índice H de 120? Ya sabemos que publicó como 1.100 artículos, 1.100 y pico de artículos y tiene como 80.000 citas. ¿Qué significa que tenga 120 de índice H? Que tienes por lo menos 120 artículos que han sido citados por lo menos 120 veces. Entonces, fíjense, el artículo, esto está en orden, ¿no? En orden de citación. Entonces, del que más citas tiene, el que menos citas tiene. Entonces, este artículo, Middle East, no sé qué, tiene 124 citas. Este de acá, Diagnosis y no sé qué, tiene 123 citas. Este de Antibody Responses tiene 122 citas. Este de Cytotoxic T-Lymphocytes tiene 120 citas. ¿Qué tiene que hacer este señor para que el índice H le suba de 120 a 121? Tiene que tener por lo menos 121 artículos con por lo menos 121 citas. Eso significa que que es el más, bueno, significa muchas cosas, pero la forma más fácil de tener un índice H de 121 para él es que este artículo que tiene 120 consiga otra y este que tiene 119 consiga dos, para que queden los dos en 121 y tenga por lo menos 121 documentos con 121 citas. Entonces, fíjense que eso no es tan sencillo y esa relación es una progresión un poco fuerte. Entonces, autores incluso con semejantes números de citación y el valor del índice H, pues es bien restringido pues cuando uno mira los otros valores, ¿no? De los investigadores, ¿qué más podemos ver? Bueno, el número de citas, y aquí también tengo una gráfica que me muestra el histograma de cómo se ve eso con facilidad, ¿cierto? Y también tengo la cantidad de coautores, entonces tiene 150 coautores, todos los coautores con un montón de publicaciones en común. Entonces, esa es la información, digamos, más básica que se tiene. El número de documentos, las citas, el valor del índice H, y aquí vemos cuántos documentos lo han citado. Si quiero ver qué documentos lo han citado, aquí están. Este es el listado. Y ahí sale abajo. Este es el listado de quién lo ha citado. Tiene 5 preprints, que eso es nuevo en Scopus. Tiene 2.715 coautores, que son estos de acá. Y si ustedes se dan cuenta ahora, al lado del histograma, me muestra los temas en los que más ha contribuido entre 2016 y 2020. Y porque es investigación como actual. Esto es información que se extrae de diferentes sistemas de información. Entonces nos dice que ha trabajado en test serológicos nasofaríngeos, en coronavirus, en Zika, y acá puedo decirle ver todos los temas, o acá
puedo ver todos los temas en los que el señor ha participado y con cuántas publicaciones en cada uno de los temas. Y además de eso, una métrica que es el valor de impacto de, ponderado para ese conjunto de documentos. Entonces, en lo que ha trabajado en test serológicos, es el que mayor impacto le ha dado. Tiene 29 artículos y un impacto de 880, perdón. Mientras, por ejemplo, en Zika solo tiene 12 artículos y esos 12 artículos tienen un impacto de 1291. Eso me ayuda un poco a mirar. Pero fíjense que este radiológico, hallazgos radiológicos clínicos, tiene 9 artículos y 866 de impacto. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y otra cosa que es chévere es que yo puedo adivinar la edad del señor. Porque si uno piensa que empezó a publicar a los 20, digamos 20 años, pues supongamos muy temprano a los 20 años, porque una persona a los 8 años no publica. Entonces, digamos que tenía por ahí 20 años cuando sacó su primera publicación, porque es chino. Eso quiere decir que fue en el 93, tenía 20 años. Entonces calculen cuántos años tiene en el 22. Entonces, si en el 93 tenía 20, tiene 50 y piquito de años. Está por los 50, esta persona. Y fíjense que las citas son estas pepitas moradas, violetas. Fíjense que las citaciones se le aumentaron enormemente con el tema, parece que de COVID en 2020. Seguramente fue parte del inventor de la prueba nasofaringea de COVID. Parecería. Habría que leer las publicaciones. ¿Qué otra cosa me preguntabas, Diana? No, aparte de toda esta información que se puede ver acerca del autor, creo que ya exploramos ahí la parte de Analyze Author Output también, que nos da aún más información sobre la producción académica de los autores, ahí abajo del histograma. Mm. Ujú. Que esa aún nos profundiza más de lo que ha sido la producción Sí, esta es del otra de las autor. métricas que hay acá, ¿no? Vemos en qué áreas es donde, perdón, en qué revistas es donde más ha publicado. Vemos que el señor publica un montón en esta revista o ha publicado en esa revista, en segunda, esta, tercera, y eso ya me da una idea. También por tipo de documento, por año, que nos muestra cómo ha sido su dinámica de producción, y esta por área del conocimiento. Claro, medicina es la mayor cantidad, 854, después viene inmunología, después bioquímica y así. Estas áreas son las áreas de las revistas en donde él lo ha publicado, que está el índice H, las citaciones, un poco lo que habíamos visto. Y con quien ha colaborado, sí. Perfecto. Tú mencionabas al inicio que hay un Scopus Author Identifier. Esto se adiciona automáticamente. eh, ¿Cómo ¿Quieres se, uno? o ¿Quieres para qué tener uno? sirve el Scopus Author Identifier? ¿Quieres tener un Scopus identificador? Sí, ¿cómo puedo tener uno? Debo haber publicado algo que esté indizado en Mira, Scopus. pues esto no es ni como ResearchGate, ni como LinkedIn, ni como Facebook, en donde uno abre una cuenta. No, no funciona así. Para tener un identificador en Scopus tienes que publicar en Scopus y es el único requisito. O sea, uno no publica en Scopus, perdón. Voy a volver a decirlo bien dicho. Tienes que haber hecho una publicación que se encuentre indexada en Scopus. Entonces, si tú publicas en una revista que está indexada en Scopus, vas a adquirir un identificador, un número de identificador. Al principio es un poco caótico, los que tenemos pocas publicaciones, esto puede ser un poco complejo porque van a aparecer como varios indicadores, pero uno los puede mejorar. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas herramientas que me ayudan a eso. Por ejemplo, yo puedo buscar otros autores que podrían ser este señor, que no están ahí incluidos, y encontró a 10. Entonces aquí está este y este otro. Bueno, yo no sé si esos son él o no son él. ¿Eso lo sabe quién? Pues lo sabe él. Y entonces si él considera que todos son él puede seleccionar esos y decir que se los junten en ese perfil, en un solo perfil. Eso se puede hacer para unificar todos esos nombres raros con los cuales no aparecen las publicaciones. Como les mostraba, este señor aparece con un montón de nombres, con todos estos.
Ujú. Pero Eso parece te que iba a además decir, porque no. digamos que en Scopus se hace bastante automatización en términos de la desambiguación de los nombres de un autor, ¿no? Sí, Pero yo puedo ser Diana Balbuena, D. Balbuena, Balbuena Diana. Si esto, digamos, si yo encuentro alguna inconsistencia, alguna información incorrecta o incompleta, puede también pasar. ¿Qué herramienta me ofrece Scopus para poder tener lo más preciso posible mi perfil de autor? pues mira, está esta que se llama el editor de perfil. Entonces, este editor de perfil es una nota porque me permite editar no solamente el mío, sino de un amigo, por ejemplo. Lo que yo no me metería a hacer de un amigo porque puede ser complicado. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen muchos nombres, todos. Y a él no le gusta que se llame, no le gusta aparecer Yuen Kwon Jong, sino Kwon Yuen Yuen o Jung Yuen o como sea. Entonces uno escoge ahí la variante que mejor le parezca para uno aparecer. Bien, entonces yo digo, bueno, está bien. Esa, continuar. Y yo aquí digo, ¿es mi perfil o no? ¿Es de un amigo? Entonces digo, no, es de un amigo. Continuar. Un amigo es un decir, ¿no? No es mi perfil, es de otra persona. Y entonces aquí me dice, vamos a revisar los documentos. Estos son los documentos que yo tengo. Entonces yo aquí puedo ver qué ha colectado Scopus que se supone que son míos. Los que no son míos los quito. Y ahí puedo hacer correcciones. Ahí puedo empezar a hacer correcciones. Y quito cosas que no sean mías. Pero además de eso, me dice, oiga, todavía le faltan cosas. Entonces yo puedo buscar documentos. También puedo hacer una búsqueda de documentos y encontrar los que hagan falta y añadirlos al perfil. No voy a hacer la búsqueda porque no. Y aquí ya hago la revisión de la afiliación y arreglo el perfil y salgo. No voy a hacerlo porque pues este no es mi perfil, pero esa sería la forma en la cual podríamos hacer esa revisión ya. Es bien sencillo. Perfecto. Ahí está el Author Feedback Wizard. Esa es la herramienta que se utiliza Author Feedback Wizard. para esto. Perfecto. Em, Otra consulta, Carlos, el ORCID ID. ¿Puedo yo Mm. asociar mi ORCID ID Sí, con mi fíjate que perfil de este autor? señor tiene asociado el ORCID. Entonces, aquí Ok, está asociado. Si yo pico ahí, ya me lleva el ORCID del señor. Si yo no tengo el ORCID, en este caso este señor sí tenía su ORCID. Miremos a ver si otro de los autores que seleccioné tiene ORCID también. Ah, por ejemplo, este señor Ralph Baric no tiene ORCID asociado. Entonces, yo puedo asociarlo. Aquí me dice, conéctese a su ORCID. Y yo aquí pongo mis credenciales, me abre una ventanita, de navegador en donde me va a decir, bueno, usted se va a juntar su perfil de ORCID con su perfil de Scopus. Entonces, escríbame acá su número ORCID, valídese y ya van a quedar asociadas las dos cuentas. Eso es una maravilla porque evita muchísimos errores y que se le pierdan a uno publicaciones. Entre más asociaciones tenga uno, menos problemas tiene porque hay más puntos de control, digamos. Entonces, evita uno esas fugas de datos. Entonces, así se puede controlar. Y lo mismo, aquí me dice que si es mi cuenta de Mendeley o no. Yo, pues obviamente este no es mi perfil. Si fuera mi perfil, pues de pronto yo lo haría. A ver si se... ok. Y cuando tú conectas el perfil de Scopus a ORCID, ¿qué sucede? ¿Hay información que fluye de un lado para otro? Sí, en este O, momento fluye de ORCID hacia Scopus. Si hay algo en ORCID, si hay alguna información que yo haya puesto en ORCID que no se haya pillado Scopus, que es rarito, igual lo trae. Y ya pronto va a pasar al revés. Entonces, si sale, como Scopus es automático, indexa automáticamente, si hay una publicación en Scopus que ya queda en Scopus, pues se la reporta a ORCID y le queda uno en su ORCID. Entonces no le toca estar buscando la publicación para meterla en su perfil, sino ya se lo pone, que es una nota. perfecto. Bueno, una última pregunta con respecto a las funcionalidades para el autor. Si hay un autor de mi interés y publica algo nuevo, ¿hay forma que Scopus me avise acerca de esta publicación? O incluso
Si quiero saber si un documento de interés de ese autor ha sido citado, también puedo saberlo, que me avise. Pues mira, aquí tenemos el botón de la campanita, que no es el mismo botón de la, bueno, sí es parecido al botón de la campanita de YouTube y de todos los botones de la campanita. Y yo puedo generar una alerta sobre este señor. Entonces, Ujú. yo puedo decirle, oiga, hágame una alerta si el señor sacó un documento o si al señor lo citaron. Eso lo puedo hacer también para mí, que yo quiero saber cuándo me citan. Entonces, entro a mi perfil y me pongo una alerta. Y entonces pongo el nombre, aquí el correo al que quiero que me envíen la alerta y quiero que me envíen la alerta cada semana, cada mes, cada día. Y si es cada semana, entonces qué día de la semana lo quiero. Y si escojo cada mes, pues me va a preguntar qué día quiero que me llegue la alerta. Y aquí le doy set document y ya queda la alerta de documento. Pero si fuera una de citación, me dice set auto citation alert. Sin embargo, el resto es lo mismo. Entonces, esto es muy bueno para saber uno, para estar uno enterado cuando tuvo citaciones. Perfecto. Bueno, pues creo que con esto hemos explorado bastante la información que hay alrededor de un autor. La invitación es a que sigan ustedes con el acceso a la herramienta, explorando estas funcionalidades y nos hagan saber sus dudas. Nos queda un tiempo, Carlos, para explorar las afiliaciones o las instituciones más bien. Ujú. Eh, hemos también dicho que dentro de la información que almacena Scopus, de las cuales nos ofrece información analítica, es acerca de las instituciones. Entonces, o cómo puedo revisar yo una institución de mi interés y las publicaciones que están asociadas a esa institución? Pues bueno, mira, entonces hay varias formas. Por ejemplo, todo está conectado. Entonces yo desde el autor, yo aquí veo a este señor en donde ha trabajado. Veo que este señor ha trabajado solamente en estas poquitas instituciones. Yo esa universidad de North Carolina, Chip Hill, no la conozco. Entonces yo puedo picar sobre la Universidad de North Carolina, Chip Hill, desde el autor, y aquí me sale el perfil de la institución. Entonces acá tengo una información de la institución. Pero lo puedo hacer directamente desde la búsqueda. Entonces yo me voy a ir aquí a la búsqueda básica, normal, cuando yo entro a Scopus normal, y aquí tengo un módulo de documentos, un módulo de autores y un menú de afiliaciones. Yo aquí busco documentos, los autores, lo mismo, lo puedo buscar acá. Entonces yo busco vamos a ver si sale así. Aquí sale un señor, que soy yo. Entonces esa es una forma de buscar unos autores. Y lo mismo o similar lo puedo hacer con afiliaciones. Entonces yo voy a afiliaciones y aquí tengo que hacer una anotación. Voy a buscar, por ejemplo, mi alma mater. Fíjense que aquí va saliendo un menú inteligente, ¿cierto? Entonces, salen una serie de instituciones asociadas a este nombre. Si yo doy aquí Enter, fíjense que yo no he dado Enter, sigue el cursor acá. Si yo aplico Enter, lo que va a hacer es que me va a hacer una búsqueda de estas tres palabras dentro de los nombres de las instituciones, cerca de 18.000 que hay en Scopus. Voy a hacer eso. Aquí le voy a dar Enter. No voy a seleccionar ninguna de estas, sino voy a dar Enter. Si yo doy Enter, me dice que aparecieron 4 resultados que son básicamente los que me aparecían en el menú. Entonces yo acá puedo ver que tengo aquí algunos datos. Pontificia Universidad Javeriana, afiliación, hay 7.200 documentos asociados a esa afiliación. Como institución son 8.499, la ciudad y el país. Y este Hospital Universitario San Ignacio también aparece afiliado a esta institución, o ese nombre aparece asociado a esa institución, pero pues no es lo que estábamos buscando, ¿cierto? Y aquí parece que hay otra sede en otra ciudad
y aquí hay una facultad de medicina que tiene un perfil también individual. Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de estos. Por supuesto, este es el de la institución, que es similar a lo que habíamos hecho anteriormente, trayéndolo desde el perfil de autor, solamente que aquí hicimos la búsqueda desde cero, y me muestra varias cosas. Me muestra el documento, todos los documentos de la institución y los de la afiliación. ¿A qué se refiere con toda la institución? Y esto posiblemente cambie en algunos días, pero acá me explica qué significa eso. Entonces me dice que son todas las publicaciones que aparecen asociados a un perfil general y unas, digamos, instituciones asociadas. Aquí están los autores que están asociados a esa institución. Ya vamos a ver lo de las instituciones asociadas. Pero por ahora veo aquí los documentos por área del conocimiento. Entonces yo ya no sabía nada de esta universidad, pero ahora sé que un cuarto de las publicaciones son de medicina o en temas de medicina. El 9.9% son en ciencias sociales. El 23%, o sea, el otro cuarto son estas áreas. Y aquí tengo pues ya una indicación de más o menos en qué áreas se distribuyen. Si yo quiero ver los documentos de cada una de las áreas de esa institución, solamente pico acá sobre el número del numerito y ahí me van a aparecer. Ahora yo puedo aquí hacer conteos alfabéticos de arriba abajo, etc. Pero bueno. Cuando yo miro la jerarquía, esto es especialmente funciona para universidades muy grandes. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Por ejemplo, en la UNAM, que es inmensísima, la universidad más grande del mundo, con más personas y más compleja del mundo. Mundo. Universidad Autónoma de México. Entonces fíjense que aquí aparece la Universidad Nacional Autónoma de México con una serie de documentos de toda la institución y de la afiliación. Cuando yo miro por áreas, bueno, aquí están las áreas. Si yo miro la jerarquía, que aquí sí se va a ver chévere porque la universidad es muy grande y tiene muchas áreas, entonces yo voy a poder ver acá una serie digamos, subdivisiones dentro de la UNAM que tienen publicaciones asociadas. Algunas de ellas incluso con subdivisiones. Entonces, por ejemplo, Campus Morelos, que aparece como una subdivisión, tiene el Centro de Ciencias Genómicas, el Centro Internacional de Ciencias de la UNAM, el de Biotecnología, me dice dónde está la ciudad, cuántos documentos hay asociados en este momento a Scopus, y ahí uno puede hacer, o si quiero entrar al Centro Internacional de Ciencias de la UNAM, yo puedo picar acá y me iré para esa división. ¿Dónde quedó? Aquí está el Centro Internacional. Entonces ya solamente aquí veo el pedacito del Centro Internacional. Mientras acá veo toda la institución completa. Entonces, si su división no aparece ahí es porque la universidad ha decidido que no va a trabajar, no va a manejar el tema de jerarquías. No en todas las universidades aparecen jerarquías, como habíamos anteriormente. Lo otro es con qué instituciones también se colaboran, y aquí puedo tener un mapa de colaboración. Entonces, con la que más colabora es con el IPN, después con el centro, con el CIMBESTAB, después con el Instituto de Ciencias Naturales Nucleares de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana, etcétera, y ahí van saliendo los nombres de las instituciones que se asocian a la etiqueta de la universidad. Y lo otro es las revistas en las que publico. Entonces vemos que la mayor cantidad de documentos que tiene la UNAM es en la revista de astrofísica, que tiene 1012 documentos. Y la segunda es en astronomía también, la tercera es biodiversidad,
La otra es óptica, más física, física, física. Son muchos artículos los que se producen en física. Entonces, ese tipo de información la puedo tener yo de una institución. Carlos, ahí donde estabas, hay una parte de la derecha que habla de patentes. ¿Qué significa ese 300 Mm, patentes asociados a la Universidad Nacional Autónoma de México en este caso? Bueno, esto de patentes, cuando un artículo ha sido citado en una patente, ha sido mencionado en una patente, esto es muy importante para un científico, porque quiere decir que su conocimiento ha trascendido hacia una patente, hacia un producto que viene de la ciencia, que es aplicado desde la ciencia. Y eso uno como investigador lo enorgullece mucho porque, porque pues es muy importante eso, una cifra muy importante. Entonces lo que se hace es buscar en bases de datos de patentes cuántos artículos, cuáles patentes han citado artículos de la universidad. Y tenemos que hay más de 300, o hay 300 patentes que han citado artículos de la universidad. Y acá me muestra cuál es la patente, quiénes son los inventores, el año, la oficina de patentes en la cual se registra la patente y el identificador de la patente. De forma que si yo quiero buscarlos, pues ya tengo allí esa información. Y acá me llevaría a una base de datos que se llama PatentSite, creo. Sí, me lleva a PatentSite a buscar esa, esa patente. Esto ya es otro sistema de información diferente. Entonces, eso es lo que significa. ¿Cuántas patentes se asocian, han sido utilizadas, han utilizado artículos de mi institución? Perfecto. Bueno, en la UNAM es un caso interesante porque fíjate que también cuando abres el perfil aparecen varios nombres, ¿no? Aparece el acrónimo UNAM o aparece en inglés o aparece completa o incluso de instituciones o subinstituciones asociadas a la institución mayor que es la UNAM. Al igual que los autores, esto se puede corregir y también lo puede hacer cualquier persona o cómo se hace para tener el perfil de institución lo más correcto posible. Bueno, esto es súper complejo en el sentido de que ya no lo hace cualquier persona, lo tiene que hacer una persona que autorice a la institución para hacer estas modificaciones, porque ustedes comprenderán que dañar el perfil de la institución tiene unas consecuencias muy serias. Entonces, cuando ustedes entran a su Scopus no van a ver esto. Este botón no lo van a ver, que es eh, edición del perfil institucional. Sin embargo, les muestro un poquito de lo que hay allí. Lo primero que hay es un grito en donde le dice, amiguis, usted puede dañar este perfil y las consecuencias son serias, así que usted se hace responsable. Yo le digo, lo primero que tengo que hacer es decirle que sí, que me hago responsable, porque de aquí para arriba todo puede dañarse. Continuar. Y este es el Institution Profile Wizard. Entonces, así como teníamos el autor, eh, ya no me acuerdo, Wizard, este es Feedback. el Feedback Wizard, ahora este es el Institution Profile Wizard. Y este Institution Profile Wizard tiene tres módulos, Modify Hierarchy, Modify Profile y Crear Profile. Entonces yo puedo modificar una jerarquía de una institución poniéndole, quitándole niveles y grupos adentro. Puedo modificar el perfil, que ya les muestro, o puedo crear un nuevo perfil si la institución todavía no ha sido creada. El que usualmente se trabaja para mantenerlo actualizado es la modificación del perfil. Entonces, acá yo veo, por ejemplo, el nombre oficial de la universidad, cuál es la dirección, si hay más direcciones o no. Verifico eso. Entonces aquí me dice que pueden aparecer otros nombres alternativos, que si quiero incluir nombres alternativos. Y me dice, estos son los que yo he colectado ya, estos nombres son los que yo he colectado ya.
Entonces, si usted cree que alguno de esos no es la universidad, quítelo y ahí está la canequita para que no lo borre. Entonces, todas estas variantes están contempladas dentro de lo que puede ser el nombre de la UNAM. Perfecto. Bueno, bien, importante entonces entender que para modificar el perfil de una institución hay que tener unos permisos especiales otorgados por el CIVIER. No todo, no cualquier persona con acceso a Scopus lo puede hacer por las implicaciones que esto tiene. Sin embargo, existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Aunque tanto como con el autor como con la institución, Scopus hace un buen trabajo automático de desamiguación. Siempre quienes dan la mayor retroalimentación o mejor retroalimentación son los humanos, las personas que saben que han publicado. Y existen estas herramientas para poder nutrir Scopus y que refleje el perfil lo más adecuado posible. Para terminar con la parte de institución, Carlos, para responder a esta pregunta, ¿cómo podría yo buscar en Scopus cuáles instituciones han publicado en el tema de mi interés? Ah, pues muy buena pregunta. Volvamos a nuestro ejemplo covidciense. ¿Covidciano? ¿Cómo se dirá? De COVID. Nuestro ejemplo de COVID. Pero no borro la que dice. Ahí está. Esta es la patente y este es el orden celular. Entonces, volvamos a los resultados. Entonces, este es el tema de interés de Diana, que está obsesionada con el COVID. Y aquí hicimos esta búsqueda, ¿no? Entonces, podemos otra vez ir a analizar resultados. Acuérdense que este botón del histograma es el de la magia. Y aquí ya tengo unos análisis hechos. Scopus es un sistema de información muy interesante porque si ustedes hacen esto en Google, se los juro que van a sufrir mucho. Porque los nombres con los que salen los artículos son muchísimos. Y después les toca a ustedes ponerse a homogenizar nombre por nombre, a ver cuáles son de la misma institución y cuáles no. Y después de eso, tomar la lista de todas las instituciones que han publicado y mirar en qué país están. Eso es una pesadilla. El que quiera hacerlo, bien pueda. Pero pues esto ya está hecho aquí. Entonces no hay que sufrir. La película se llama Pare de sufrir. Y aquí están los documentos por afiliación. Entonces me dice, amigo Carlos, no, en este caso a Diana, le dice, señorita Diana, la institución que más ha publicado sobre este tema se llama Harvard Medical School, seguido por la Universidad de Toronto, seguido por INSERM, que no tengo ni idea qué es, después por el Guangzhou University of Science and Technology, que por el nombre parecería que fuera China, pero podemos chismear estas cosas, que es lo bueno. Aquí esto es como stalking, pero científico. Tongyi, que ese sí estoy seguro que queda en China, no porque la conozca, sino porque he usado varios ejemplos, pero aquí está Guangzhou, que es de la provincia de Wuhan, que entiendo. Y aquí está, por ejemplo, los datos de esa institución, como ya lo habíamos visto. El 21% es ingeniería, vaya, vaya. Y medicina está por acá, 9.3. Qué rarito, bueno. Y acá esta cosa que es el INSERM, que está en París, que es un instituto, trabaja en medicina, por supuesto. Y bioquímica, etcétera. Este es el segundo país con mayor cantidad de instituciones y, pues bueno, esa institución, el INSERM, allí. Entonces, así puedo yo conocer cuáles son las instituciones que trabajan en un tema específico. Ok. Lo otro podría ser de los filtros. Una vez yo tengo un resultado de la búsqueda, a Sí, la izquierda se ofrecen varios filtros en donde van a estar, por ejemplo, todas las instituciones. Exacto. esta es la forma, digamos, canónica, en donde están aquí las afiliaciones. Ahí. Entonces aquí me aparecen las principales, las 5 primeras.
y aquí puedo ver más, me aparece un larguero más y ya me toca verlas todas. Y aquí me aparece el listado de todas. Entonces yo aquí puedo Perfecto. ver y cuántas publicaciones tiene cada uno, y si pico sobre el número, pues me va a llevar a ese listado de documentos. Muy bien. Perfecto. Pues, Carlos, yo creo que hemos explorado también ya sobre la institución o la afiliación, cómo podríamos hacer cambios si es que fuera necesario corregir algo en el perfil, con qué instituciones ha colaborado esa institución, varias preguntas que se pueden responder alrededor de la información que me muestra el perfil de la institución, ¿no? Entonces, creo que con esto hemos explorado los 3 casos de uso que teníamos para hoy. Si me permites compartir, nos quedan 5 minutos para ya cerrar la sesión. Perfecto. Déjame que se me Bueno, no perdió. sin antes agradecerte por habernos ayudado a navegar durante esta hora y media en los casos de uso que queríamos explorar. No, no, no. Con todo gusto y estamos justamente para eso, para que cada día utilicemos esta información de forma más rápida, perdamos menos tiempo haciendo búsquedas y obteniendo estas respuestas y más tiempo analizando o leyendo, que el tiempo es lo que no hay. Yo sé que eso es complicado para todos y más en el área de la salud y más en estos tiempos de emergencia sanitaria mundial, es muy complejo. Entonces, esperamos que estas herramientas les sean de utilidad para que puedan tener más tiempo con sus familias, por lo menos. Vale, gracias, Carlos. Bueno, entonces, el día de hoy hemos terminado con los últimos casos de uso que queríamos explorar. Como dije al principio de la sesión, el compromiso es hacerles llegar la grabación de esta sesión y de las anteriores para que ustedes puedan ver temas de búsquedas, analíticas y métricas alrededor de citaciones y artículos y volver a repasar lo que vimos hoy, las fuentes, las funcionalidades de autor y de institución. Recordarles que mañana está la sesión de Embase, la sesión 2 de Embase, a las 10 de la mañana. El link de acceso es el mismo que utilizaron el día de hoy. Es el mismo link para todas las sesiones. Y la otra semana para que nos acompañen en una encuesta que seguramente estarán recibiendo y participarán en un sorteo que haremos desde el Sevier. Por favor, si tienen algún inconveniente, vuelvo a dejar aquí nuestros correos. Pues en este caso me pueden escribir a mí. Carlos va a estar unos días en un merecido descanso, entonces por favor escríbanme a d.albona@elsevier.com con alguna duda. Por ahí nos estaban preguntando sobre el acceso. El acceso se dio a todas las instituciones con la información que nosotros en el Sevier teníamos en los sistemas. Algunas instituciones ya tenían configurado el acceso remoto y algunas instituciones estarán solamente permitiendo el acceso desde la misma institución. Cualquiera sea el caso, si usted está accediendo desde su casa o desde su institución y tiene algún inconveniente, por favor escríbanos para poder ayudar a que ustedes puedan acceder a esta herramienta sin ningún problema. Recuerden que va a estar activa hasta el 4 de agosto.